Bueno, entonces estábamos definiendo que esta es la transformada de Fourier para tiempo corto, que es STFT, y que esta transformada de Fourier para tiempo corto es lo mismo que la transformada de Fourier, pero con esta función ventana que puede limitar tanto en localización temporal como en duración la propia señal para aislar los componentes de frecuencia que me están interesando aislar aquí. Entonces, si yo desarrollo esta parte que es la componente de frecuencia, esa en su notación cartesiana, esto sería de menos infinito a infinito, x de t por w de t menos t, multiplica al coseno de omega t más j por el seno de omega t diferencial del tiempo. Y entonces puedo separar esta transformada de Fourier de tiempo corto, igual que la transformada de Fourier, en los dos componentes rectangulares o los componentes seno-coseno de la propia transformada de Fourier, dado que esta es una sumatoria de cosas. Entonces tengo dos partes que corresponden a la integral de menos infinito a infinito de x de t por w de t menos t por el coseno de omega t diferencial del tiempo, y esta parte sería la parte real de la transformada de Fourier para tiempo corto más una j que multiplica en la integral de menos infinito a infinito de lo mismo, pero multiplicado ahora por la señal seno de omega t diferencial del tiempo. Y esta parte forma la parte imaginaria de mi función o de mi transformada de Fourier. Recordando un poco cómo son las funciones seno y coseno, estas dos funciones, como sabemos, son la misma, o son funciones coseno, es una función senoidal, pero esta tiene un desfase de 90 grados que multiplicada por esta j me permite visualizar los componentes imaginarios de la propia señal. Entonces, la función coseno y la función seno, al ser funciones periódicas, tienen un par de propiedades importantes para el desarrollo de la teoría de Fourier. Y es que la función tanto seno como coseno, si yo evalúo uno solo de los periodos de la señal, ya sea así o así, es decir, desde acá hasta acá de la función coseno, el área bajo la curva es igual a 0, o sea, la integral de la función coseno del tiempo sobre, o de omega t, diferencial del tiempo sobre uno de los periodos, es decir, la integral del área bajo la curva es igual a 0, y además la integral sobre uno de los periodos de la función coseno cuadrado de omega t, diferencial del tiempo, es igual a 1. Entonces, la función tiene un valor de energía en uno de los periodos igual a 1, pero tiene un área bajo la curva igual a 0, y eso es importante para el desarrollo de la descomposición de cualquier señal, como hace la serie de Fourier, en componentes que son periódicos o que son únicamente componentes hechos a partir de funciones senoidales. Esta misma descripción cumple las características también si es, o sea, la misma descripción, área bajo la curva 0 y energía unitaria para la función senoidal. Entonces, graficando las dos funciones aquí mismo, tengo que los componentes van a ser así, y recordando cómo es los componentes de paridad, entonces la función seno es una función impar y la función coseno es una función par, que me permite descomponer las señales en las partes real e imaginaria de la serie de Fourier. Tomando ese concepto como clave, entonces al multiplicar la señal ahora por una función ventana, lo que necesito es que esa función ventana, lo mismo que pasa con la transformada de Fourier para tiempo discreto, sea de uno solo de los periodos de la señal, que es justamente lo que hace la función ventana o la función de la transformada de Fourier para tiempo discreto. Construye la primera señal, es una señal que tiene una frecuencia, o la frecuencia unitaria, perdón, la frecuencia o el periodo de la longitud completa de la ventana. Recordando cómo son los componentes x de k, entonces la transformada de Fourier
establecida para tiempo discreto, voy a borrar esta parte de acá, se define como la sumatoria sobre la longitud completa de los puntos, y aquí va 1 sobre n, de x de n por e a la menos jk omega 0 n, donde, y esto es sumatoria sobre n, donde este omega 0 o el primer valor de omega 0 va a ser igual a 2pi sobre n, lo que define la resolución mínima que va a tener la transformada de Fourier para calcular los componentes espectrales que están acá. Y recordando esto en su notación matricial, el componente primero va a ser un vector de puros unos que va a multiplicar a la señal x de n. El componente siguiente va a ser 1 acá, porque es n igual a 0, y aquí va a tener e a la j a la menos jk, perdón, a la menos j omega 0. Luego va a tener e a la menos j 2 omega 0, etcétera, e a la menos j n omega 0, donde este omega 0 va a volver a ser 1, bueno, n menos 1, perdón, para completarlo, uno solo de los ciclos, n menos 1 omega 0, y esta función va a continuar así a lo largo de todo el tiempo hasta llegar a tener el último componente, que sería e a la menos j n menos 1 omega 0. Aquí tengo e a la menos j n menos 2 omega 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tengo e a la menos j n menos omega 0. Esta transformación lo que hace finalmente cuando calculo la transformada de Fourier para el tiempo discreto es justamente proyectar el valor de la señal que estoy evaluando sobre cada uno de los componentes que construyo a partir de la serie de Fourier. Y eso sigue pasando en la transformada de Fourier para tiempo corto. Finalmente, la transformada de Fourier para tiempo corto se puede ver como una proyección de la señal sobre un espacio más reducido de estos componentes que determinan con ello justamente la resolución de frecuencia que tengo en mi señal. Entonces necesito, como decía al inicio del curso, que necesito que esta transformada o la duración del tamaño de la ventana está limitado justamente para abarcar a uno solo de los periodos, o a dos de los periodos, o a 4 de los periodos, es decir, a un múltiplo entero de periodos de la propia señal que quiero utilizar para hacer esa transformación. En este caso es la transformación cosenoidal. Entonces, el tamaño de la ventana que voy a ocupar depende justamente de la frecuencia de la señal que voy a utilizar para poder hacer la descomposición en la serie de Fourier. Voy a dibujar otra vez una señal senoidal, cosenoidal primero, y la relación que tiene la función, el periodo o la duración de la ventana con la propia frecuencia de la señal. Tengo entonces ahora en el tiempo una señal senoidal que de aquí para acá tengo un valor de t, o de aquí para acá tengo un valor de t porque es el mismo periodo, pero esta función que está acá la dejo centrada en el tiempo, a diferencia de esta que está acá, que está un poco corrida en el tiempo. Entonces, si esta señal es una señal cosenoidal de frecuencia omega t, el periodo de esa señal va a ser igual a el inverso, perdón, déjenme hacer un poco de álgebra. La frecuencia va a ser igual a 2pi sobre el tiempo, y entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre t. Es decir, las ventanas que ocupo para hacer la descomposición de esta señal, o para calcular el tamaño de las ventanas, tienen que ser múltiplos, todas esas ventanas, de k veces 2pi sobre el tiempo, o sobre el periodo que está acá. ¿Para qué? Para lograr que el área bajo la curva que va a estar envuelta por esta ventana sea 0 y su energía sean el número de ciclos que voy a tener alrededor de esta ventana. Es decir, este K va a ser un múltiplo de la energía que va a estar contenida en esas ventanas. Y dado que tanto la señal senoidal como la señal cosenoidal son funciones periódicas con el mismo periodo, entonces
Esta misma ventana me servirá para escribir los dos componentes, tanto real e imaginario, para hacer la descomposición de Fourier. La parte senoidal hará una curva hasta acá, así, y hasta acá, así, y entonces lo mismo que sucede acá, está mal embrujada, lo mismo que pasa acá, esta señal estará completa, obtendrá un número de ciclos enteros para poder hacer la descomposición de Fourier. Con eso, si yo tomo esta ventana que es W de t, que va a recortar a mi función cuadrada, perdón, a mi función senoidal, de aquí para acá, entonces a esta multiplicación de la señal W de t menos t por la señal coseno de omega t, está definiendo con ello una ventana o un tipo de señal que le llamaré de aquí en adelante la señal psi de omega, t mayúscula, donde está el valor de t. Lo que hace es correr esta ventana o correr toda esta función para que se deslice o se desplace en el tiempo, y el valor de omega estará definiendo el valor de la frecuencia que está dentro de esa propia ventana, de esa ventana que está definida, o esa propia señal que es la señal de exploración que voy a ocupar. Entonces tengo esta parte y además puedo generar su parte compleja, que es multiplicarla esa por su complejo conjugado, perdón, esta no es, sino esta, e a la j omega t minúscula. Esta es mi función de análisis, y entonces esta tiene una parte real que sería w de t menos t por coseno de omega t, y tiene, esta es la parte real, y tiene también la parte imaginaria que es j w de t menos t por el seno de omega t, que es la parte imaginaria. Entre las dos formará la magnitud, y la fase de las dos, o la división de esta sobre esta, me dará la fase de la señal, y con ello puedo tener ahora sí una función de análisis de la propia transformada de Fourier. Entonces, con esa ventana que está ahí, lo que voy a hacer ahora, me un poco esto, es empezar a deslizar esa ventana por el tiempo, justo como lo estaba pensando desde un inicio. Tengo una señal, aquí tengo mi tiempo t igual a 0, aquí tengo mi tiempo t, perdón, y entonces el valor de t va a determinar el momento o la ubicación de la señal ventana, y alrededor de esta voy a tener entonces mi señal de análisis, que me va a permitir visualizar o descomponer mi señal, en el caso de un solo periodo, está ahí, a mi señal en el tiempo. Entonces esta función va a trasladar en el tiempo, y lo que hace la frecuencia, si este no cambia, entonces la frecuencia debe ser tal que esté asociada, o que quepa un número de ciclos entero sobre esta propia ventana. Es decir, voy a tener, esta sería la frecuencia que cae justamente un ciclo. Si tengo dos ciclos, entonces tendría una señal así, una señal así, o si tengo tres ciclos, el número de ciclos va a aumentar en función del tamaño de la ventana. Como todas las funciones son funciones similares, o todas las funciones son funciones cosenoidales, entonces si yo estoy asociando este valor de omega y este valor de t, podría decir que si yo tomo el valor de psi y la escalo, el valor de t, perdón, no es el valor el valor de t es la ubicación en el tiempo, y la duración de la ventana es lo que está relacionado con la frecuencia. Entonces, si yo escalo el valor de omega, o le pongo 2 omega al valor del ancho de la ventana, lo voy a reducir para seguir conteniendo entonces un solo ciclo de la señal que estoy analizando acá, y eso me permitirá que utilice una sola forma de señal para construir todos los componentes que tengo. Es decir, voy a tomar una señal, voy a escalarla en el tiempo, o sea, voy a hacerla más grande o voy a hacerla más corta, para poder tener distintas resoluciones de frecuencia
para poder hacer el análisis o la descomposición de Fourier de esta propia ventana. Y este valor de tiempo lo que va a hacer es trasladarlo en función del tiempo o trasladarla a distintas ubicaciones temporales para darme una composición de cómo se ve la señal en ese instante de tiempo en función de la frecuencia de análisis que estoy utilizando para ese instante. Déjenme poner un poco acá. Lo que va a suceder con ello es que si yo tengo un ancho de ventana que es muy grande, entonces la resolución espectral que voy a tener va a ser muy pequeña. O sea, voy a poner una señal por acá. Tengo mi señal que voy a analizar, que esta es mi x de t. Voy a tomar una ventana que va a estar, ahorita vemos cómo se ve la señal señal sobre esa ventana. Esta ventana tiene una duración de aquí para acá que es 2pi sobre omega, y entonces la señal que tengo que colocar aquí adentro va a ser una señal que va a ser esto y va a ser esto. Si yo reduzco, o sea, si yo escalo, si hago más pequeño este valor de tiempo, entonces podría tener, si esto es la dimensión, a la mitad justamente, entonces la señal que voy a utilizar va a ser esta, y la frecuencia sería del doble. Entonces tendría 2pi sobre 2 omega. Entonces la resolución, la ventana que estoy ocupando acá, analiza todo el tiempo que va de aquí hasta acá, y en cuanto escalo esa frecuencia, el tiempo de análisis se va haciendo cada vez más pequeño. La resolución, dada el componente de Fourier de esta ventana, es mucho más pequeño porque la frecuencia omega 0 que decía de la transformada discreta va a ser igual a 2pi sobre n. Es decir, tengo mayor número de puntos y por eso la resolución espectral de esta ventana va a ser mucho más pequeña que la resolución espectral de esta otra ventana, que será del doble. Es decir, si yo coloco aquí en este eje los valores del tamaño de la ventana, para un cierto tamaño de ventana que sea pequeño, déjenme poner un tamaño de ventana grande, la resolución espectral va a ser pequeña. Conforme me voy acercando hacia acá, entonces la resolución espectral, aquí tengo omega 0, la resolución espectral va a ir creciendo y va a ir aumentando en esta función. O sea, tengo una relación que es inversa de este estilo entre el tamaño de la ventana de análisis y el valor de omega 0 que está acá. Es decir, si yo tomo ventanas grandes, la resolución espectral que tengo va a ser pequeña. Si tomo ventanas pequeñas de tiempo, entonces la resolución espectral va a ser muy grande. Lo malo de tomar ventanas de tamaños de ventana pequeño, bueno, lo bueno de tomar tamaños de ventana pequeño es que puedo analizar que componentes de Fourier que sean muy rápidos en frecuencia, pero pierdo resolución para poder analizar los componentes que son lentos, porque ya no caben un componente completo en el tamaño de ventana que estoy analizando. Es decir, eso es lo que me pasa, y eso es la razón o lo que tengo que comparar entre los dos para poder seguir con mi análisis de Fourier. Entonces, para tamaños de ventana, déjenme ponerlo aquí, ahora otra representación. Si yo tomara ventanas de tiempo muy grandes, tengo ahora, entonces, si esto es el tiempo, si yo tengo esta ventana, no caben muchas ventanas temporales en función del tiempo. Entonces, solamente en función del tiempo podría calcular esta ventana, esta otra ventana y esta otra ventana. Lo que sí logro es tener una resolución espectral muy pequeña, pero tengo pocos componentes que analizar para la ventana. Es decir, no quiero que se traslapen las ventanas, sino solamente caben ventanas enteras en esta descomposición de la señal. Ahora, si tomo ventanas más cortas, entonces lo que va a pasar es que la resolución espectral va a ser cada vez peor,
pero voy a tener mayor distribución de valores de ventanas temporales que están acá. Y lo que logro con eso es formar esa representación que ahora tengo en tiempo y frecuencia de para ventanas grandes tengo resoluciones bajas de frecuencia y para ventanas cortas tengo ahora resoluciones más grandes de frecuencia, pero que me permiten analizar de mejor manera esos componentes rápidos de la transformada de Fourier. Por eso las representaciones usando estas estrategias de dividir los tiempos ven representaciones que no son exactamente escalables o que no están igualmente distribuidas tanto en tiempo como frecuencia. Es decir, tengo para analizar las frecuencias lentas necesito ventanas largas, para analizar las frecuencias altas necesito ventanas cortas. No puedo analizar con ventanas cortas señales largas porque no pueden caber en la representación de Fourier esos periodos muy lentos de la señal, y entonces tengo una razón que jugar, o tengo que jugar entre una varianza, un equilibrio entre cuáles son los tiempos que quiero analizar y cuáles son los tamaños de ventana que requiero analizar. Por cada una de estas voy a tener entonces un par de coeficientes que tienen que ver justamente con la parte real de la descomposición de esta omega t y la parte imaginaria que tiene que ver con justamente la descomposición de esta función que tiene una razón de frecuencia y función del tiempo. Y decía que esta frecuencia justamente está relacionada con este periodo del tiempo. Si yo escalo mi ventana al doble, entonces voy a tener una ventana de la mitad de duración, pero del doble de frecuencia. Si escalo otra vez esta ventana al doble, entonces voy a tener la mitad de lo que tenía del periodo anterior, pero el doble de frecuencia, y así puedo seguir haciendo una descomposición de la señal la señal que me sirve para descomponerla, y todas estas funciones que están acá son en realidad versiones escaladas de la misma señal que conocí o que construí originalmente y trasladadas en el tiempo para lograr hacer una descomposición de Fourier, en este caso, que se ve como que va a ser una traslación de esta señal y un escalamiento de la propia señal en valores enteros o valores quizás no enteros, porque yo puedo lograr que esto no tenga un mallado como lo que estoy representando en el pizarrón, sino si utilizo valores que son no enteros, debo tener cuidado al momento de hacer la descomposición de Fourier para que quepan ciclos enteros en un número finito de muestras. En el tiempo continuo no habría esa restricción, dado que en el tiempo continuo todos los valores de muestra son exactamente válidos, o todos los valores de periodo son exactamente válidos, pero en el tiempo discreto sí tengo restricciones porque debo hacer caber un ciclo entero en un número de frecuencias finita, un número de elementos finito para esa descomposición que estoy contemplando acá. Entonces, esta representación, aquí tengo el valor de omega, lo que me analiza es qué componentes tengo para este tiempo, a estas frecuencias, y puedo hacer una descomposición donde ahora tengo el tiempo y aquí tengo la frecuencia de la señal que estoy analizando. Como verán, tengo ahora muchos valores muchos resultados o muchos valores que están acá que van a decirme cuál es el componente de frecuencia que tenía esa señal a este tiempo determinado, a una resolución de frecuencia limitada, que me permite analizar cómo va evolucionando la señal o los cambios de frecuencia de la señal en función del tiempo que tengo acá. Este tipo de análisis me permite conocer si la señal sufre cambios, si tiene mayor componentes de frecuencias a un cierto tiempo determinado, en función del fenómeno de estudio que estoy colocando acá. Esta versión se llama el escalograma y da inicio a conocer a esta señal que se conoce como psi de omega, t, como esa señal que escala a todas las demás, se conoce como la wavelet madre.
Wavelet madre, porque todo el análisis que estoy haciendo de la señal se basa en esta forma de señal que tengo acá y son versiones escaladas de esta señal y trasladadas en el tiempo. Entonces, a partir de esta propia señal, que todas las demás, todos los componentes de frecuencia van a ser generados por esta señal, me permite hacer una descomposición tanto en tiempo como frecuencia de la propia señal para poder tener un análisis de cómo está evolucionando en el tiempo los cambios de frecuencia de la señal.